Ok. Vamos a ver el primer ejemplo de espacios vectoriales. Entonces, esta es la definición formal de lo que es un espacio vectorial. Cualquier conjunto que cumpla con estas 10 propiedades, que sus elementos cumplan con esas 10 propiedades. Los que ya tenemos una infinidad de espacios vectoriales, de hecho. R, el conjunto de todos los números reales, fue el primero que vimos. R2, el conjunto de todos los pares ordenados, cumple con las 10 propiedades porque R las cumple, y R2 tiene números reales en cada entrada, entonces también lo cumple. R3 la misma idea, y en general Rn es cualquier número, R a la cuarta, R a la quinta, a la sexta, todos esos son espacios vectoriales. Y si se fijan, son los canónicos, porque de ahí viene el nombre, son vectores. Entonces, ellos mismos cumplen con eso, entonces estas 10 propiedades ya las tienen. Pero algo nuevo, algo que no parezca un vector. Estos de aquí, vamos a ver si lo cumple o no. Son matrices, le llamamos matrices hasta ahorita, pero ¿será cierto que se comporta como uno de esos, como un espacio vectorial? Necesitaría ver cada uno de esos axiomas, ver si los cumplen. Por ejemplo, el 1. Me dice que si tomo 2 elementos aquí, la suma debería de estar ahí. ¿Será cierto? A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Cómo se verían 2 elementos de las matrices de 2 por 3? Un elemento, por ejemplo, A11, A12, A13, 2,1, A22, A23. Este es un elemento que está en las matrices de 2 por 3 porque tiene 2 renglones y 3 columnas, entonces es uno de esos y está en general. Se lo debo de sumar a otro que también esté ahí, pero también en general lo tengo que tomar. Entonces, en lugar de ponerle A, puedo usar otra letra, B11, B12, B13, B21, B22, B23. Este también es un elemento de las matrices de 2 por 3, otra vez porque tiene 2 renglones y 3 columnas. No le vamos a poner números porque es en general. ¿Okay? Está en general. Cualquier matriz de ahí, cualquier matriz de ahí. Y si las sumo, ¿cómo se suman las matrices esas? Ya las vimos, es entrada por entrada. Entonces se vería A11 más B11, A12 más B12, A13 más B13. Se suma entrada por entrada, lo mismo acá. Y la pregunta es, ¿esto que quedó? ¿Será o no será un elemento de las matrices de 2 por 3? Esa es la pregunta. ¿Eso de ahí será una matriz de 2 por 3? Sí, ¿verdad? Porque esto es un número en la primera entrada. Este también es un número porque la suma de 2 números te va a dar un número. Es como si fuera un 5 más 2, va a quedar un 7 en esa entrada. Entonces sí, este es un número en la primera entrada, un número en la segunda. Entonces sí cumple con esto de acá. Tiene 2 renglones y tiene 3 columnas. Es un elemento entonces en las matrices de 2 por 3. Y ya demostré el 1. Tomé cualesquiera 2 elementos en el conjunto y la suma sigue estando en el mismo conjunto. Entonces, las matrices de 2 por 3 es cerrado bajo la suma. Luego, el 2. ¿Qué me dice el 2? Si yo sumo 2 matrices, para este caso, debe ser lo mismo sumarla así que así, al revés. Entonces, ya hice la suma en este sentido, miren. Si lo hubiera hecho al revés, si hubiera puesto primero B11 de esta forma y luego intento sumarle este vector, ¿irá a quedar alguna otra cosa o irá a ser eso mismo de ahí? Pues tiene que ser lo mismo. Se va a ver al revés, ¿verdad? Porque primero está este. Entonces se va a ver así. Pero este y este son lo mismo. Cuando sumas 2 números, 5 más 2, por ejemplo, es lo mismo que 2 más 5. Ese ya lo vimos ahorita con números en particulares, pero en general. Cualesquiera 2 números, 2 escalares que los sumes, los puedes sumar así o así. Entonces serían lo mismo, no importa el orden. Entonces esto de acá, esto que estoy poniendo, es lo mismo que este de aquí. Entonces, como este que acabo de poner es lo mismo que este,
pues sí es cierto que puedo sumar así las matrices o al revés. Entonces sí se cumple el 2 también. Entonces ya llevo esos dos. Y así tengo que avanzar. Me voy a saltar algunos, por ejemplo. Vamos a ver el 4. ¿Cómo sería el 4? Para este caso. En el 4 me dice que debe haber un vector 0 que al sumarlo con cualquier vector en el espacio se quede el mismo vector. Aquí no son vectores, son matrices. Entonces sería una matriz así. ¿Quién sería el que le tengo que sumar para que quede el mismo? ¿Quién sería? Si le pongo la identidad sería A1, 1 más 1. Entonces no va a quedar el mismo, tiene que ser el que tiene ceros. Porque si sumo esos dos, ¿qué queda? Pues A1, 1 más 0 se queda igual. A1, 2 más 0 se queda igual. Entonces, ese sería el 0 vector. Si se fijan, aquí dice 0 vector. Cuando lo vimos en R2 tenía dos entradas. En la primera entrada 0, en la segunda entrada 0. Ahora que es matriz, todas las entradas de la matriz deben de tener 0. Para que al sumarlo con cualquier matriz se quede la misma. Entonces, el 4 sí lo cumple porque esto sí vive aquí. Es una matriz de 2 por 3. Entonces también se cumple el 4. Luego el 5. ¿Cómo sería el 5? El 5 es simplemente cambiarle de signo. Si yo tomo a esta matriz en general, esas están las matrices de 2 por 3. 2 renglones, 3 columnas. ¿A quién le tengo que sumar para que me dé el 0? Pues sería nada más cambiarle de signo menos a todos. Si le hago esto, si le sumo, perdón, esto, le voy a sumar esa otra matriz, pues sí me va a quedar la matriz con ceros, ¿verdad? Porque va a ser esto menos este, 0, este menos este, 0. Entonces, esa cumple. Matriz 2 por 3, pues sí, no importa que tenga signos contrarios, sigue teniendo 2 renglones y 3 columnas, entonces sí vive aquí. Entonces también se cumple el 5 y así tenemos que checar todos. No lo voy a hacer todos, pero sí cumple los 10, las matrices de 2 por 3. Entonces la voy a agregar acá en los espacios vectoriales y voy a poner así, miren. Aquí están en general. Voy a poner matrices de n por m. ¿Por qué? Yo lo acabo de demostrar de 2 por 3, pero si en lugar de 2 por 3 le hubiera puesto 3 por 4, también se iba a cumplir porque iba a ser la misma idea. Si le hubiera puesto 5 por 6 se va a cumplir. Entonces no importan los números. Entonces en general cualquier conjunto de matrices n por m va a ser un espacio vectorial. ¿Okay? Entonces uno extra ya tenemos.